Misterios en el octógono. Los fenómenos extraños no distinguen ni de lugar, ni de edad, ni siquiera de emociones. Incluso una familia completa puede sufrir hechos aterradores simplemente porque una entidad que los provoca quiere llamar la atención para conseguir lo que a muchos les parecería un capricho. En los próximos minutos os hablamos de un caso ocurrido en Almería, donde una familia sufría unos fenómenos paranormales que los mantenían preocupados, los cuales cesaron con una solución, en este caso muy sencilla. Unos hechos que fueron investigados por los colaboradores de La Noche Más Hermosa, por lo que tenemos todos los datos de primera mano. Hay ocasiones en las que los oyentes de este programa son una fuente de información en cuanto a los fenómenos extraños en los que ellos mismos han sido testigos. Pero en este caso ocurre que quien os avisa, tanto a José como a Jesús, no solo conoce lo que ha ocurrido, sino que vive esas experiencias tan extrañas de primera mano. Bueno, me río por no llorar. Quiero decir que, ya lo he comentado varias veces, yo cuando me pongo nerviosa me entra la risa. Creo que hay más gente como yo que le pasa eso, pero que no es para risa, lo que le ocurrió a esta familia. Cuéntanos, José Manuel, ¿dónde se ubica el lugar de esos fenómenos y qué os comenta en esa primera toma de contacto? Bueno, pues nos vamos directamente a Almería capital. Fíjate que Almería siempre ha sido una fuente de casos que son bastante importantes y de hecho incluso, fijaos que en la propia capital tenemos el propio Teatro Cervantes, los subterráneos, ¿verdad? Casos que entran dentro de lo que ya son incluso los recorridos que se puedan hacer por la ciudad almeriense. Pero lo vamos a ubicar en la calle Real, el entorno de calle Real, donde nuestra comunicante en este caso, oyente del programa, que hay que decirlo, que seguramente esta noche, como hace muchas ocasiones, nos esté escuchando, pues simplemente estábamos hablando, era también un programa en el que habíamos hablado de casas encantadas, de fenómenos paranormales, de estas experiencias que nosotros solemos hacer aquí, ¿verdad? Y que bueno, que a nuestros oyentes hay que decirle que le gustan. Y dijo que bueno, que teníamos que ir, que necesitaba que fuéramos y que nos rogaba que analizáramos, que estudiáramos lo que le estaba sucediendo, que ella nos pagaba lo que hiciera falta. Nosotros se lo matizamos, que no cobramos nada, ni por investigar, ni por desplazarnos, ni por hacer el estudio desde el principio hasta el final, es cero. Es decir, eso es una cosa que también queremos dejar claro tanto Jesús como yo, que es una labor desinteresada. Incluso el desplazamiento lo pagamos nosotros, vamos, que es absolutamente desinteresado. Y entonces lo que sí se puede notar en esas primeras aproximaciones que se tiene con una familia que está viviendo un hecho de estas características, la angustia, es la necesidad de hablar, la necesidad de contar, de transmitir todo lo que le está ocurriendo. Y de esa forma, bueno, pues siempre que nos van llegando casos, que son muchos a lo largo del año, contamos con los compañeros que
hay en otras zonas. En este caso, bueno, pues en Almería, por ejemplo, está Alberto Cerezuela, y se lo dijimos, mira, en Alberto tienes a una persona que conoce muy bien la ciudad y conoce también estos fenómenos, y quizás por cercanía te viene mejor que por la inmediatez, porque nosotros no podemos ir mañana ni pasado, tenemos que hacer un hueco. Y ella dijo que no, que ella escuchaba el programa, que sabía cómo éramos, que era como si nos tuviera en el salón de su casa todos los fines de semana y que quería que fuéramos nosotros. Y de esa forma, bueno, pues aprovechando que también era prácticamente el verano, que se tiene más periodo de descanso, pues decidimos, aprovechando que había que ir a grabar a Granada otras cosas, pues fue una buena ocasión para llegar allí y ya in situ sí poder hablar con esa familia de lo que les estaba sucediendo, de lo que le ocurría en su casa. Gloria. Pero apenas una semana después de todo esto, os encontrabais ya en la vivienda de esta persona y nada más sentaros, o sea, la entrada. ¿Qué hechos extraños os comenta que está sufriendo tanto ella como su familia? Bueno, en un principio nos pareció que no había ningún tipo de fenómeno extraño, porque la verdad el ambiente tampoco era excesivamente estridente, no como en otras ocasiones, pero bueno, esto yo creo que la emoción muchas veces va por barrios y hay personas que se lo toman un poquitín más a pecho y otras que, aunque sufren en silencio, no lo quieren mostrar de cara al exterior. Lo importante era lo que contaron en principio, que la verdad parecía un relato de lo que podríamos pensar como algo que es posible que tenga una explicación más lógica y menos paranormal. Y es que todo, al parecer, lo ubicaban además en un momento concreto, después del fallecimiento de la madre de su marido. No antes, no había ocurrido nada antes. Y bueno, pues lo que decían es que a partir de ahí, en una ocasión, oyeron ruidos muy fuertes en la habitación del niño. Su hijo pequeño tiene 4 años. Ellos creyeron que estaban jugando en la habitación, lo que pasa que, claro, de una forma, según relataba ella, un poquito bestia, porque los sonidos que se escuchaban no eran ruidos de los que pueden hacer un niño de 4 años, ni siquiera tirando los juguetes contra la pared. Decía. Son gruñidos, sonidos, golpes, en fin, algo que no les cuadraba demasiado, pero aún así pensaron que podría ser que en este caso, pues su hijo, como todos los niños, evolucionan, y un buen día te das cuenta que a lo mejor tiene una fuerza al tirar un muñeco que no lo has visto en los 3 años y medio anteriores. Pero bueno, la cosa que le sorprendió, porque el niño, cuando lo llamaron, apareció en la otra parte del piso. Llamaron al niño, le estaban llamando antes de entrar a la habitación, para intentar ver si se calma antes de abrir el picaporte de la puerta. Entonces ya, de estas que vienes tú muchas veces, dices, en mi caso, Andrea, antes de darle al picaporte de la puerta, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y después abres y te encuentras lo que sea. Claro, antes de abrir la puerta, mientras que mencionaban el nombre del pequeño, este aparece del fondo del piso diciendo, ¿qué? Claro, los padres dicen, un momentito, si tú estás aquí, entonces, claro. Si el niño está allí y esto está en la habitación, ¿qué está pasando? Obviamente ya la velocidad a la hora de abrir el picaporte se transformó en una lentitud reflexiva. Hombre, ya ves. Un momento en el cual dice, no sé yo, a lo mejor que... No sé si abrir o no abrir, ¿no? A lo mejor dejo que termine y ya, si eso ya después yo con tranquilidad ordeno lo que sea. Pero bueno, obviamente pues se dispusieron a abrir la puerta a los dos, extrañados por lo que estaba pasando. Y lo que se encontraron fue una escena un poco rocambolesca, y es que había juguetes por todas partes, amén de una serie de desorden que no era normal. Pero en un principio lo atribuyeron a que el pequeño había hecho una travesura muy rápido, había cerrado la puerta y había ido directamente hacia el fondo del piso para después decir, oye, que cheque y que no ha pasado nada. Pero el pequeño es que juraba y perjuraba que no había estado en la habitación, que estaba todo el tiempo jugando en el pasillo, en el fondo del piso. Bueno, eso quedó en una anécdota, un sustillo, que con una de estas respuestas que decimos nosotros, de respuestas consoladoras, de las que consuelan,
Pues vale, por ahí pasó toda la escena, ordenaron la habitación y a otra cosa mariposa. Y esa fue la entrada de esa conversación que tuvimos con esta mujer. Pero no quedó la cosa ahí. Días después de esta escena que comentas y cuando parecía que todo había sido una anécdota, salen a cenar y al regresar a la vivienda, ¿qué se encuentran? Claro, porque aquí te vas a encontrar el estereotipo de una casa encantada, de cómo comienza una casa encantada. Es decir, fíjate que habitualmente ya puedes tener pequeños indicios, ¿verdad? Esos ruidos que nos hablaba Jesús, esos detalles que te descuadran, que dices, si el niño está aquí, ¿por qué el sonido viene de allí? Hombre, puedes buscarle la explicación del niño que es muy nervioso y se mueve muy rápido. Pero bueno, eso más autoconvencerte a ti por el miedo que te provoca, esa respuesta tranquilizadora. Que la realidad, exactamente, respuesta tranquilizadora para decir, no ha pasado nada, no ha pasado yo nada. misma. Exactamente, no ha pasado nada. Esto ha sido el niño, tú te autoconvences. Yo tengo muy buenos amigos policías que le han pasado cosas raras y han buscado unas explicaciones peregrinas, como la electricidad estática y demás. Bueno, y te podría contar horrores. Pero les ha servido. Y les ha servido para ser guardias en edificios que sabemos hoy día que están encantados y que son muy activos, ¿no? Bueno, pues esta familia lo que hace es eso. Pero como tú bien comentabas, salen a cenar todos juntos y al regresar la casa lo que tiene es un olor penetrante, un olor profundo. No olía mal. Ella nos dice literalmente que era un olor de un perfume, pero que no era el que ella solía usar, que no era suyo. Ella no la reconocía como suyo, claro, ahí hay miradita al mareo, ¿no? pero no, afortunadamente habían estado juntos y simplemente, es verdad, hay que ver el olor que entra, ¿no? Y bueno, cuando fueron a la habitación de ellos, todo estaba absolutamente revuelto. Eso sí les hizo tener miedo. Primero lo que piensas es en un robo, obviamente. Claro. Pero yo no conozco todavía un ladrón que se eche perfume para ir a robar, ¿no? Entonces lo que piensan es algo raro que está relacionado con lo que han estado viviendo como indicios en esa casa, ¿verdad? Y ya si se ponen, en este caso, sabes que el ser humano tiene una capacidad muy importante, que es la de ponerse siempre en lo peor, ¿verdad? En sus peores temores. Y el peor temor le llevó precisamente a pensar que había algo raro. Además, el matrimonio, le tiene al niño una cámara, un vigila bebés de esto, que sabes que se controlan a través del teléfono móvil, otros se controlan a través de un aparato receptor que tiene una pantallita y lo ve, en este caso aparato móvil, y a través de la visión nocturna, ¿no? O sea, al apagar la luz, el niño se duerme y la visión nocturna lo que te hace es ver todo lo que está sucediendo pese a cero luminosidad. Bueno, pues ahí es cuando se empiezan a encontrar que hay esferas de luz volando alrededor, que no se pueden confundir con otros fenómenos que sí tienen explicación en torno a esas orbes, pero estos eran orbes en torno al pequeño y que eran muy evidentes. Entonces, claro, ya era otra cosa para colmo. Si ya te pones oye, pues yo voy a visitar a San Google a ver cuando veo orbes en una cámara de bebé, ¿qué puede ser? Y te empiezas a encontrar historias paranormales, ya es cuando te acaba de romper los nervios y ya es cuando la familia, pues evidentemente, piensa que está sucediendo algo raro y que les está empezando a afectar. Jesús, este es otro de esos casos que despiertan el interés de nuestros oyentes precisamente porque hay algunos elementos que, aunque son comunes, a casi nadie les gustaría que les ocurriera.
Pero puede surgir una pregunta técnica que podríais responder de acuerdo a vuestras investigaciones. ¿Qué hace posible que una entidad se centre solo en un objeto o en un lugar concreto en una vivienda y no de forma igualitaria en todo el resto de la casa, ¿no? Bueno, o del edificio? Es algo que nos ha despertado el lado más detectivesco de nuestra actividad de investigación. Y la verdad que tiene que ver con preguntarnos qué puede significar ese objeto para esa entidad. Pensemos una cosa. En muchos casos aquí estamos hablando de fenómenos extraños que ocurren en cualquier tipo de investigación de la cual nosotros realizamos, y al oyente le puede parecer que con qué facilidad se comunican los espíritus con nosotros, y nada más lejos de la realidad. La dificultad es mucha, y en algunos casos incluso aunque tengamos cierta información mediante psicofonías, hay veces que no se corresponde esa información, ese texto o esas palabras de esas entidades con la realidad o con los hechos que ocurren alrededor. Por lo tanto tenemos como si fueran dos elementos disociados totalmente de un mismo caso, que es un fenómeno parapsicológico. Cuando nos encontramos un objeto poseído, cuando solamente se mueve o bien ocurre algo alrededor de un solo objeto, que incluso puede ser, nos hemos llegado a encontrar una fotografía de la primera comunión, un marquito pequeñito, de estas fotografías pequeñitas que dan durante la comunión, en un marquito que además pesa muy poco, y solamente es esa foto y ese marco el foco de todos los fenómenos que ocurren en la casa. ¿En forma de qué? De movimiento. El marco se mueve, e incluso cuando se han realizado pruebas muy simples, como es la de colocar harina por la repise, colocar ese marquito y encima, hemos visto que efectivamente el marco se ha movido y se ha podido descartar movimientos telúricos, vibraciones del suelo, movimientos del mueble, incluso humedades que podrían desestabilizar con respecto a la temperatura la posición del mueble para hacerlo que se pueda inclinar en una posición o en otra. O sea, estamos hablando de pruebas técnicas que son necesarias para descartar el fenómeno telequinésico de ese movimiento. Y como digo, solamente se ha centrado en esa fotografía. Claro, son tantos ya los fenómenos que ocurren solamente en un objeto en sí, o en una casa, o en una mecedora, o en una cama, o en un rincón de una vivienda, o en una silla de un despacho diáfano donde hay 300 puestos de trabajo y solamente esa silla en la que gira, solo esa silla del puesto 7, puesto 8, que nos hacemos, en realidad, debemos hacernos una pregunta, en este caso como detectives. ¿Qué significa esto? No, ¿de quién es esto? Yo creo que es uno de los errores que hemos cometido y que afortunadamente no seguimos cometiendo, porque llegar a un sitio, gira una silla. ¿Por qué se mueve la silla? Vale, la silla se ha movido. ¿El por qué? Has visto que no hay ningún tipo de efecto físico que la mueva, con lo cual ya tienes una cosa extraordinaria que investigar. Pero para un momento, hazte otra pregunta, además de la primera que te has hecho, que es la siguiente y más interesante. ¿Qué significa el movimiento de esa silla? ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede significar en el contexto de la investigación que esa silla en concreto se mueva y no otra? El caso es mucho más difícil, claro está, cuando el fenómeno de poltergeist ocurre en toda la vivienda, y son muchos los objetos que se mueven, que cambian de sitio, que generan ruidos, termogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, hombre, preguntarse por cada tipo de fenómeno qué quiere decir sería un poco más complejo. Y fíjate, o fijaos, las paradojas. Para nosotros es más fácil tomar una determinación sobre un fenómeno poltergeist general en una vivienda que en un solo objeto, porque en un solo objeto se mueve solamente ese objeto o repercute todo en ese objeto. Por lo tanto, ahí hay algún tipo de significado y esa investigación es más profunda. La otra, bueno, pues mire usted,
tiene usted un fenómeno de infestación energética de la vivienda, pues y ya está, y no está usted loco, sino aquí están las pruebas, aquí están los documentos, y aquí están las imágenes, y aquí están incluso los audios de las psicofonías, con lo cual ya tiene toda la información y ya usted actúa en consecuencia. Pero cuando es un solo objeto, ¿qué le dices al cliente? Sí, mire usted tiene un caso de poltergeist, que es ese marquito, esa fotografía de la comunión del niño. Ahí usted se la apañe. No es lo mismo, no ocurre igual. De todas formas, nosotros estamos seguros que cada fenómeno pequeño que ocurre, que es más fácil de determinar, tiene un significado. Solamente falta, pues eso, vestirnos de Sherlock Holmes, empezar a investigar no solamente por qué se ha movido el objeto, sino qué significa que ese objeto se haya movido o que ese ruido haya ocurrido en ese lugar concreto de la vivienda y no en otro, o que haya un frío tremendo en esa butaquita de esa habitación de esa casa y no en otro sitio. Esa es una de las cosas que investigamos y que puede ser guardar mucha relación con la pregunta que se hacen precisamente los que sufren esos fenómenos parapsicológicos. La noche más hermosa con Pilar Muriel. Volvemos a la vivienda que nos ocupa y visto todos los antecedentes, bueno, pues decidís investigar utilizando herramientas electrónicas que pueden captar algo más allá de vuestras sensaciones e incluso de lo que la familia aseguraba que continuaba ocurriendo. ¿Qué obtenéis con estos elementos que utilizáis para la investigación, José Manuel? Pues sobre todo, lo primero era verificar que más allá de las sensaciones, las sensaciones no dejan de ser algo subjetivo, es decir, algo que la persona, bueno, pues puede pensar, puede creer, ¿verdad? La propia sugestión, evidentemente, también puede provocar lo que se puede malinterpretar como un fenómeno paranormal, que no lo es, errores perceptivos. Claro, cuando vamos a investigar un sitio, procuramos un poco aislarnos de eso, ¿no? Y, oye, si está ocurriendo algo, verificarlo, contrastarlo. ¿Cómo? Medidas de campo electromagnético, que siempre es un indicativo. Para eso además lo tenemos claro, cuando llegamos a un sitio lo primero que se hace es desconectar. Si se puede la luz entera, se desconecta la luz, teniendo en cuenta que los frigoríficos tienen que seguir funcionando y demás, pero para hacer por lo menos durante 5 minutos mediciones que nos den un valor objetivo de lo que hay en la casa sin wifi y sin otras alteraciones. Luego sí pudimos comprobar que, por ejemplo, en el medidor de campo electromagnético pues estaba a un nivel, lo normal es una medida en una casa de entre 30, 60, nos podemos ir a 90 en un momento dado. Pero ya, claro, ya en una casa que, por ejemplo, hay un valor de pico de 400, hombre, estamos hablando de casi 10 veces más, o un poco más de 10 veces. Eso sí es extraño. Luego además también pusimos otras maquinitas que hemos traído aquí, como las Rempo, ¿verdad? Que además últimamente tenemos equipos más, orientados a las investigaciones que hacemos, más individualizados, y saltaban sin que hubiera nadie cerca, y hay momentos en los que incluso se le preguntaba, ¿puedes tocar a la máquina que está en el suelo? Y aquello pitaba, es decir, no pitan todo el tiempo, y cuando nosotros le decimos aquello de ¿puedes tocar la máquina que está en el suelo? Pitaba. Hombre, puede ser casualidad, pero es mucha casualidad, ¿no? Digo yo. Es curioso porque luego también nos metimos con las grabaciones psicofónicas que hay que decir que son prácticamente inaudibles y que, amplificándolo mucho resulta, la verdad es que mientras más se amplifica una psicofonía más molesta, y más difícil de escuchar, lo que se escucha ruido, pero sí es verdad que muy a lo lejos
se pudieron captar algunas de ellas. Una decía sin mediar preguntas, es decir, en este caso no es como cuando llegamos otras veces que decimos, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Y vamos dejando tiempos, sino que simplemente en el silencio hay una que dice, ahora soy yo, la abuela. Textualmente, además era casi cantarina, ahora soy yo, la abuela. Y te dejaba como diciendo, bueno. Y luego también otra que decía, mi niño, un susurro ahí lejano que te tienes que esforzar mucho porque prácticamente, como os comentaba, es inaudible, ¿no? Mi niño. Y luego también no olvidarme y de nuevo un beso a mi niño. Y claro, cuando vas escuchando eso, cuando más o menos con mucho trabajo ahí con los cascos, amplificando mucho, casi quedándonos ahí sordos, pues sí es verdad que oye, el consenso era que realmente decía eso. Además hay un programa informático que Jesús sabe muy bien cómo funciona, que es el Prat, Sí. que nos ayuda bastante bien. Muy bueno. A esos sonidos, por lo menos que nos salga un subtítulo abajo, ¿verdad? Y podamos saber si nosotros no lo entendemos qué es lo que está diciendo. Lo entendíamos, pero quisimos hacer esa verificación. Claro, cuando escuchas, ahora soy yo, una pausa, la abuela. Jo, dice, vaya. Y luego mi niño, hay un vínculo. Está claro que lo que se está manifestando ahí tiene un vínculo emocional, sentimental con esa casa, con esas personas, posiblemente, a priori, y dado que hay un niño, dado que, oye, pudiera ser, ¿por qué no? Y que encaja bastante bien con lo que es, bueno, pues una primera definición del caso y un primer planteamiento en torno a él. Gloria. Evidentemente había un vínculo emocional entre el nieto y la abuela muy potente. Tal vez eso os pudo llevar a pensar que si se cumplía con esa petición del beso, todo quedaría en paz. ¿Soléis tener este tipo de soluciones tan fáciles normalmente en vuestras investigaciones? Que va. No Que lo va, que va, normal, que ¿no? va. Os lo pone más difícil. Esto es lo paranormal para nosotros. Esto es lo paranormal. No. Ni mucho menos, que va. Además, con otra serie de factores que además podíamos descartar del caso. Por ejemplo, el edificio era de relativamente nueva construcción. Aquella mujer no falleció en el edificio, ni nadie falleció en ese piso. De hecho, en todo el edificio, con familias relativamente jóvenes, no había ocurrido, afortunadamente, ningún fallecimiento que se supiese en ese bloque. En el terreno tampoco había una construcción encima de un cementerio ni de otra cosa así que hubiera sido relativamente chunga, ¿no? Muy poltergeist, ¿verdad? Muy película. No, hombre, o sea, todo hacía decir, oye, si descartamos todo esto y tenemos esta psicofonía, pues yo creo que blanco y en botella, salvo que sea Malibu, es leche. Con lo cual vamos a centrarnos, vamos a decir, oye, pues, yo que pensamos, tenemos argumentos para pensar de forma muy seria que es la entidad que se manifiesta de la abuela del niño recientemente fallecida y el deseo quizá de un último beso a su nieto. Y así lo planteamos en un guión que después lo dimos como conclusión a la familia, sin más ni más. Obviamente, pues aquí todo el mundo esperaría, pues eso. No es que la vivienda es un piso antiguo donde han muerto no sé cuántas personas trágicamente, encima está en lo alto de un cementerio del cual no han quitado los huesos y para colmo la vecina de abajo hace rito de vudú. Que sí, que no hemos tenido caso como ese, ¿no? Bueno. Pero que es mucho más fácil. Bueno. En este caso peores. que en este caso es más sencillito, que una señora, y esto, quizá la sencillez está además la magia de la investigación parapsicológica, porque era tan sencillo y lo que ocurría era tan evidente que te podía incluso chocar en algún momento. Nosotros esperamos, pues eso, no, es que la señora falleció en esa habitación, después nosotros la cambiamos. No había fallecido allí. Ostras, tampoco. Bueno, pues a lo mejor edificio antiguo, no, reciente construcción. Tampoco. No sé, nos esperamos otra cosa. Pero repito, la sencillez está muchas veces ese aspecto tan bonito de la investigación parapsicológica. Que eso es una parte.
La otra parte es, ¿cómo le dices a los padres del niño que la difunta quiere que le dé un beso? A ver, Jesús, está difunta, enterrada en un féretro, en un nicho, y el niño está aquí. Nicho, niño, no cuadra. ¿Cómo hacemos que le dé un beso a la abuela? Y eso fue un debate que fue curioso. Obviamente hubo una idea propuesta en este caso por el padre que no fue demasiado bien acogida. Bueno, vamos al cementerio. Para. Un niño de 4 años al cementerio. Espera. ¿Cómo que vamos al cementerio que el niño le da un beso a la lápida? Un momento. Tiene 4 años. ¿Cómo le explica a tu niño que le va a dar un beso a una parte de mármol? Y que le entra esa parte más a su abuela. ¿Cómo le explica todo a un niño de 4 años? Con lo cual sí es cierto que aunque la solución era fácil, estaba allí, pero no era tan sencilla de aplicar. Lo que pasa que, claro, en este tipo de casos ya tenemos la experiencia que cuando no se ha cumplido el deseo de una entidad, los fenómenos se pueden recrudecer. Y esto no quiere decir que la entidad se enfade. Es que tampoco conocemos muy bien cómo funciona la ética de ese otro plano espiritual. Lo he dicho más de una ocasión. A lo mejor que destroce media cocina para nosotros un desastre, pero para esa entidad que no le importa nada alguna cocina, quizás sea una llamada de atención. Ahí está. ¿Te ha destrozado media cocina? Sí, pero te está llamando la atención. Y lo ha conseguido. Ya ves que sí lo ha conseguido. Él y quien tiene que reparar. Pero, ¿qué ocurriría? ¿Qué podría pasar si no se busca una solución a ello? Ya hemos tenido aquí casos de herencias en las cuales no se han tenido en cuenta por parte de la persona fallecida a la hora de dar su última voluntad, por encima incluso del documento, y las familias todavía lo están pasando canutas en algunos casos. Hemos tenido también aquí casos en los cuales ha habido una trifulca, una pelea entre familias, antes incluso de fallecer esa persona, y hasta que no se reconcilia las familias, pasa un poco como la película de Ghost, que se aparece el espíritu todas las noches y te canta el Enrique VIII durante toda la noche entera. Pues una cosa parecida pero con sonido, con mucho ruido, con mucho jolgorio. Y ese tipo de soluciones cuando se plantean, realmente te encuentras una respuesta frontal de no. Yo cómo voy a ir de aquí de la casa porque le diga un fantasma fallecido. ¿Estamos locos o qué? O yo quería hablarme con mi cuñado si lleva un montón de tiempo porque lo diga el espíritu de mi... Además de mi suegra, fíjate tú. Es complicado. La verdad que el mundo de los vivos en muchísimas ocasiones es más complicado que el mundo de los fallecidos. Que aunque hace mucho ruido, pero pide las cosas más sencillas como esta cosa, simplemente quiero un beso de mi nieto, un último beso. La verdad que era complicado todo aquello, pero había que buscar una solución, porque si no el problema es que podría ir aumentando el fenómeno parapsicológico y eso podría ser un problema. Otro fenómeno captado por las cámaras, José Manuel, fueron orbes, que en un principio, pues os causó cierta alarma, pero una vez revisado el material, se confirmó que era realmente lo que se había recogido. Sí, porque claro, cuando hablamos de orbe, muchas veces nos dicen, no, es que, y además últimamente más, ¿no? Antiguamente era más complicado, porque quien captaba orbes, una de dos, era porque tenía una cámara con visión nocturna, con night shot, que por aquel entonces 2 marcas eran las únicas que las tenía y resultaban carillas, y poco más, o cámaras de vigilancia, ¿no? Otras veces sí es verdad que nos han llegado, mira, es que he hecho una foto con móvil a luz y han salido orbes, claro, pero estás en un campo, delante tuyo hay una persona andando, levanta polvo, tú haces foto con flash, rebota y lo que tiene es un montón de partículas ahí propias, entonces eso no son orbes, mire usted, eso son cosas que son explicables.
o a lo mejor hay un insecto, que el insecto sí es verdad que se ven claro, y cuando también golpea el golpe de luz contra lo que es el insecto, se ve. Pero claro, cuando en ocasiones nos encontramos que una grabación que te la ponen, que lo puedes ver, tienes el cuadro y vas viendo las pelotitas de luz como van volando, es indudable que ahí evidentemente no está refractando la luz del flash ni nada por el estilo. Y claro, aquí ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, hay una hipótesis que Jesús y yo llevamos ya tiempo estudiando y barajando, incluso haciendo nuestras pruebas en los ratillos que tenemos libres, que nos vemos y hacemos experimentos, que es los propios diodos LED de infrarrojos que disipan calor. Sí. Y disipan bastante calor, ¿eh? Además, quien me está escuchando sabe que disipa calor. Y claro, ¿eso qué hace? Pues que de alguna forma la lente le va a afectar. ¿Por qué? Porque crea como una motita que va para arriba. Dice, es que siempre va para arriba, va para el cielo, va para el cielo. Como diciendo, del cielo vienen esta gente. No, mire usted. No, es que eso asciende porque es una masa cálida. Siempre va hacia arriba y el frío queda abajo. Es un principio básico. Y fijaos que lo hemos estado incluso hablando con personas de la World Research Society. Que lo he dicho, por Dios. Está bien, va progresando adecuadamente con el inglés, ¿eh? Pero es verdad, Pilar, no me critiques. No. Yo estoy aquí escuchando los WhatsApp. Pero es curioso porque Dale Kaczmarek, de la World Research Society, él nos comentaba que efectivamente ellos están haciendo experiencias del mismo tipo y están llegando también a las mismas conclusiones, que como no tengo un buen disipador, los propios diodos LED de infrarrojo, los IR que se le conoce, son los que van tirando esas pelotitas para arriba. Por tanto, sí es verdad que se vivieron fenómenos extraños a los cuales nosotros no podemos explicar, pero por ejemplo ahí sí le encontramos una explicación lógica. De todas formas, hablando de imágenes, se nos ocurre una idea. Imagen, foto. Oye, ¿por qué no le decimos a esta mujer que ponga una fotografía con su niño lanzando un beso? Y que piensen que ese beso se lo está dando a su madre, suegra, abuela. Oye, y le dijimos esa idea a María José, a ver qué pasaba. Como primera idea, la verdad que no tenemos tampoco mucho donde tirar porque era complicado el asunto, como le daba un beso en este caso. Pero dijimos, oye, a lo mejor una solución intermedia está en precisamente lo que estamos haciendo. Estamos analizando imágenes, en una imagen, una foto, y le dejamos ahí la idea caer. Bueno, después, unos días más tarde, os llama María José para comentaros cómo iba con ese plan fotográfico para intentar aplacar los fenómenos extraños que supuestamente provocaba el espíritu de la abuela del pequeño. ¿Funcionó? Miel sobre hojuelas, funcionó. ¿Anda? Qué bien. Sí, además uno de estos típicos casos que lo mismo que ha venido todo rodado, ¿no? Prácticamente rodadito. Sí, al parecer dice que durante una semana completa pusieron la foto en el salón. Hombre, la idea fue buena, porque aunque nosotros nos dijimos que la pusieran en el salón, pero la idea fue buena, porque si de alguna forma los tres miembros tenían que pensar constantemente, porque era algo que les habíamos dicho con mucho celo, tenéis que pensar que la foto tiene esa función. De alguna forma poner esa impronta energética como mensaje para que la entidad entienda que aquello es la solución que buscaba. Entonces no la colocaron en la habitación, porque solamente la vería el niño. ¿Cómo le explica a un niño de 4 años que lo que tiene que desear es darle un beso a la abuela? No era el mejor de los caminos. Entonces lo pusieron en el salón donde pasan la mayoría del tiempo, que si comiendo, jugando con el niño, viendo la tele, en fin, y la colocaron allí. Y sí, fue muy bien. De hecho,
una foto del niño simplemente haciendo así con la manita como lanzando un beso, una foto muy muy simple, pero muy efectiva, por cierto. Y desde eso la pusieron una semanita. Desde que la pusieron ya, María José denotó que descendió, se eliminó todo ese tipo de ruidos y cosas extrañas que habían ocurrido en casa, y después de esa semana prácticamente había disminuido el fenómeno a cero. Ya incluso ellos notaban como una mayor tranquilidad. Ya paseaban por el pasillo y respiraban y dejaban solo un pequeño la habitación y sin problema ninguno, con lo cual pues oye, una solución que encontramos ahí de rebote y que se pudo aplicar y que fue positiva. Qué bien. En esta ocasión parece que fue suficiente con esta sencilla solución para calmar todos esos fenómenos extraños y traer paz a ese hogar, pero en otras ocasiones donde habéis recibido como mensaje una posible solución para calmar estos fenómenos, ¿os habéis encontrado con dificultades para poder hacerlo? Nos hemos encontrado dificultades y no es sencillo, Gloria. No es sencillo porque, claro, encontrar una solución aquí prácticamente porque no es que se nos pusiera muy fácil la tarea, pero sí es verdad que se va analizando, ¿verdad? Una familia que antes no tenía problemas, además ellos mismos te lo decían, el problema o los problemas comienzan a venir cuando fallece la suegra o la madre, en este caso del marido. María José solo tenía claro el olor incluso que os comentábamos al principio, que no era su perfume, pues ella incluso creía relacionarlo con el de la difunta. Luego esa devoción que tenía por su único nieto, pues claro, pues evidentemente era como si tuviera esa pena, ¿verdad? Esa pena también de una muerte que le llega y que a lo mejor pues, oye, no puede disfrutar o desarrollar los planes que tenía con esa criatura. Entonces, sí es verdad que en este caso, bueno, pues más o menos lo teníamos casi claro, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones en lo que no es tan simple. Si todo se arreglara con una simple fotografía, hombre, ¿verdad? Pues entonces sería más fácil, pero esa familia lo primero, y eso sí es un estereotipo que hay, puntos en común, el miedo hace que muchas personas se queden atenazadas, que no sean capaces de ni de pensar con claridad. Luego también tiene mucho que ver todo lo que es la propia fortaleza de la persona a nivel psicológico, cómo reacciona, cómo no se deja o se deja llevar por ese mismo fenómeno. Luego llegan ya los pasos que hay que empezar a dar. Bueno, ahí Jesús tiene bastante experiencia en el trato con las personas a nivel psicológico, a nivel de saber llevarlos, ¿verdad? Mi campo en este caso es el de los aparatitos y el de los cachivaches, ¿verdad? El de yo lo tengo que ver, Jesús, y lo tengo que grabar porque si no yo no... Entonces un poco también está la complementación perfecta, ¿verdad? Y en cualquiera de los casos, todo esto ¿a qué se resume? Pues a que no es fácil echar a un espíritu, esto es echar entre comillas, Dios me libre, echar a un espíritu de una casa, ni tampoco es tan fácil aquello de, pues hago una limpieza con palo santo, con un saumerio, con incienso, y se acaba yendo. No, porque hay que saber el motivo, hay que saber qué impulsa esa entidad a cometer esos hechos extraños como Jesús comentaba, eso de cargarse una cocina, poner las patas arriba para llamar la atención, y también evidentemente tener en cuenta lo que el testigo quiere, lo que el testigo dice y lo que el testigo nos pide en todo momento a la hora de hacer esto. Es un estudio complejo que multidisciplinar, nunca mejor dicho, en el que se une todo, y hay que saber luego encajar todas las piezas del puzzle para tenerlo claro, porque si una falla no logras acertar. Una posible solución hubiera sido aplicar, no sé, a la vivienda un ritual que muchos llaman limpieza de casa.
Este tipo de procedimientos, Jesús, suelen funcionar bien en los casos de casas encantadas que están habitadas. En casi todos los casos no. Yo soy benevolente, he dicho casi. Hay algunos que sí sirven. Pero veréis, en muchos casos, muchísimos, e incluso el fenómeno se recrudece mucho más después de haber realizado esta limpieza de casa. Y hay dos cosas que hay que aclarar en esto que acabo de decir. La primera es que, lo mismo que nosotros, un tratamiento que puede ser para quitar el dolor de una zona, no le funciona a una persona bien y a otra no le funciona, incluso le puede causar un problema mayor, lo mismo pasa con este tipo de cosas. El hecho de coger y decir que una sabia o sabio de turno ha dicho que coloques laurel, ajo, sal, vinagre y no sé qué más detrás de la puerta, oye, como ensalada está muy bien. Le añades por una lechuguita, un tomatito, perfecto. Pero no siempre eso sirve y en muchos casos lo que hace es alterar mucho más todo esto. Por una razón bien sencilla. Imaginemos que nosotros queremos visitar un hogar, un sitio, porque se nos ha encaprichado. Queremos entrar en ese sitio. Entramos en el lugar y esa persona, para echarnos, empieza a tirar basura maloliente alrededor de nosotros. Claro que nos vamos porque nos huele mal, pero nos hemos enfadado. Y si seguimos con el capricho vamos a volver. Y vamos a volver enfadados para colmo. Y si me sigues echando basura, voy a volver más enfadado todavía. Pues una cosa parecida puede ocurrir ahí. Lo importante, el primer caso antes de realizar cualquier tipo de proceso de estos, que además son todos de los más dislocados que yo me encontré. Yo todavía no he visto muy pocos procedimientos que realmente tengan una lógica en los pasos, pero muy pocos, ¿eh? Uh-huh. Lo primero que hay que saber es qué está allí y por qué está allí. Si no sabes eso, mal vamos, pero muy mal vamos. Y eso de que no, yo tengo sensibilidad porque soy vidente de nacimiento, bueno, videntes somos todos los que podemos ver que no somos ciegos. Para empezar, yo lo que quiero es una prueba fehaciente, y nosotros lo que vamos precisamente es buscando esa prueba fehaciente. La psicofonía está de mi niño, mi nieto, ya teníamos un dato. La abuela falleció y quería ese tipo de solución. Fíjate qué fácil, una foto. ¿Qué podría haber pasado si llegamos a decirle a esa familia, pues busque usted una de estos de turno y mete allí sal, azúcar, vinagre, alcohol y amoníaco y no sé cuánto? ¿Qué hubiera podido pasar? Pues lo que pasa en algunos casos, que después nos llaman a nosotros cuando el fenómeno ya está hasta arriba, que no sabe ni Dios cómo manejar aquello, y pretenden ahora que nosotros, poniendo una grabadora, le quitemos el espíritu de casa. Pues no es posible. En muchos casos esto es más perjudicial que beneficioso. Así que ojo con este tipo de soluciones. No sé, quién sabe, ¿no? Por qué ocurren estos fenómenos que tanto nos asustan y que, aunque pueden resultar todos caprichosos, nos afectan de muchas maneras, a pesar de que para las entidades que los pudieran provocar sean totalmente normales. Lo cierto es que a veces, como hemos oído, las soluciones pueden ser igualmente caprichosas, si bien pudieran tener cierto grado de justificación.